Siempre le cuento a la gente que cuando yo empecé a dar clases específicamente de ética, la primera vez que tuve que dar introducción a la ética, en algún momento yo tuve que detenerme y decir, puña, y de qué diablos hay que hablar, ¿verdad? Y cosas tan sencillas como, ¿y cuáles son las definiciones preliminares que uno que uno debería manejar o que uno podría manejar? ¿Cuáles son las distinciones de las cuales la ética provee? Y efectivamente, una de las primeras cosas que tuve que hacer en aquel momento fue ir a buscar cuáles definiciones, cuáles tipos de distinciones en relación con las teorías éticas me permitían generar por lo menos una explicación básica, ¿verdad? Entonces, con esta parte del texto de Maliandi, la ventaja es que uno tiene que pasar necesariamente por ciertas definiciones, o por lo menos por ver ciertas posibilidades a partir de las cuales, voy a decirlo así, funcionan ciertas propuestas éticas. Uno también lo podría decir como a partir de las cuales operan ciertas propuestas éticas, en el sentido de que uno también puede ser crítico de los contenidos que propone una determinada teoría ética y, bueno, y tratar de traérselos abajo, ¿verdad? Ahora, el punto en relación con esto es que hay dentro de la ética, ya que estamos hablando, cuando la hablamos como parte de la disciplina filosófica, lo que hay que clarificar también son los entornos en los cuales esta teoría aplica y cuáles son los criterios que le permiten a estos principios de aplicación operar o funcionar, dependiendo como lo queramos ver, ¿verdad? En ese sentido, vamos, generalmente uno, cuando hace una lectura de algún autor, en este caso de alguna autora, de alguna doctrina ética, uno en algún momento pasa o bien por una lectura cómplice o bien por una lectura completamente antagónica. En el sentido de que uno lo que va viendo es si le dicen, bueno, y aquí, por ejemplo, cuando un espinociano lee Kant, ¿verdad? Cuando Kant empieza a hablar de cómo hacer para que el imperativo categórico funcione desde un punto de vista como el definidor de la libertad y como su contención, ¿ya? Y entonces, ahí uno lo que se imagina es a los espinocianos, por ejemplo, despoticando y vomitándose en Kant, ¿verdad? Precisamente porque los criterios a partir de los cuales esto opera en Kant, para ellos no son suficientes o son inadecuados, en todo caso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que el texto de Maliandi tiene, a pesar de que tiene algunas desventajas, que podríamos decir ahora, tiene una gran ventaja, y es que parte del hecho de la necesidad de clarificar estos entornos, por lo menos estos entornos de, de operatividad de las teorías éticas. Por eso, en esta parte, él simplemente trata como de, en cierto sentido, ser muy descriptivo. Podríamos decir, de alguna manera, él está situado dentro de los entornos de explicación ética, su texto sería metaético en ese sentido, ¿verdad? Dentro de los entornos que él mismo explica, él estaría en ese último anillo, por lo menos en esta parte. Ya después uno podría discutir más adelante sus tomas de posición o lo que quieran, ¿verdad? Pero, pero el punto es, en este momento lo que estamos haciendo es una cuestión meramente descriptiva de cómo es que los entornos éticos se generan como un entorno, voy a permitirme decirlo con Deleuze, un territorio de operatividad, ¿ya? Natalie se ríe de mí, no conmigo, sino de mí. ¿Ya? Un territorio de operatividad según la cual, o dentro de la cual, una vez que dejamos bien definidos esos lindes, entonces jugamos con esas reglas, ¿verdad? Eso después nos puede permitir criticar desde fuera de esos mismos límites, eso no es ningún problema, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eh, habiendo entendido eso, es que viene la primera pregunta. ¿Qué diferencia la norma del valor en ética? ¿Por qué es importante, en este caso para Maliandi, hablar de normas?
Y él lo dice así, él lo contrapone normas y valores. Ustedes vieron que norma, deber en el texto de Maliandi tienden a ser sinónimos, ¿verdad? Y eso lo contrapone a valores. Entonces, dentro de la explicación que está dando Maliandi, ¿por qué esto opera de manera distinta y cómo podríamos entonces ver esa diferencia y qué nos hace poder situar una cosa enfrente de la otra? ¿Cómo les fue con esa primera pregunta? ¿Cuál sería la diferencia entre una norma y un valor? ¿Cómo definimos una norma y cómo definimos un valor? Bueno, eso de qué es un valor estaría en la segunda pregunta también. Entonces, escucho, ¿qué es un valor, qué es una norma y cuál es la diferencia? Hola. Hola. En realidad nos costó bastante trabajo encontrar en sí una definición de valor. Ajá. Sí nos quedó bastante claro que la norma parece ser un trasfondo, una especie de, ¿qué? De Una- convención social Ujú. que está allí, digamos, y no necesariamente está siendo cuestionada cada vez que nos enfrentamos a una acción o a un acto, sino que lo que enjuicia la acción o el acto viene a ser el valor, como esa acción de poner, digamos, la acción dentro de alguna categoría moral, como si el valor fuera un algo un poco más flexible y subjetivo en ese sentido. Pero luego nos dimos cuenta que Malianda en sí ve el valor como un problema para la ética, justamente por esta amplitud. Y bueno, eso de parte nuestra. Ok. ¿De qué otras cosas podríamos echar mano? Vamos a ver, vamos a ver. Una norma, básicamente, vean que en este sentido, en el texto, Maliandi va va poniendo de la mano, va encadenando varias cosas. Y textualmente son norma, deber, imperativo, conciencia y moral. ¿A qué suena todo eso? Todo eso huele a pura regla, ¿ya? Es pura regla eso, pura regla. O sea, es establecer un deber, lo que dice es, habría que ver también, o sea, la palabra criterio es como la palabra clave del día de hoy, ¿no? Habría que ver cuál es el criterio a partir del cual esta regla se establece, ¿verdad? Pero lo que está él tratando de decir ahí es que todo lo que tenga que ver con normas, con deberes, con imperativos, de hecho en inglés lo pone como lo correcto, lo right, ¿ya? La righteousness, podríamos decir, digamos, que hay detrás del acto, está definido y podemos decir, vean que en ese sentido hay una contraposición entre lo que o cómo se establece una norma y cómo se define un valor. Ya Cristina está mencionando ese, ese punto de partida que por lo menos podemos señalar en este momento que es ese criterio subjetivo que está detrás del valor, ¿verdad? La norma, por un lado, es como un marco referencial dentro del cual vamos a ver la norma como un principio. La norma sería un marco referencial a partir del cual se hace posible o bien una acción o bien o bien la recepción de esa acción. ¿Ya? O sea, vamos a ver, cuando se quebranta la norma también es recibida de una determinada manera. Por otro lado, y ahorita vamos a ver cómo es que esto juega con el valor. El valor es más bien cómo cargamos de contenido simbólico esa acción, pero no solo la acción. Vean que el valor también puede operar sobre la norma, en el sentido de que a partir de ese darle un sentido simbólico, podemos operar no solo sobre la acción, sino sobre la regla. La regla también puede en ese sentido tener un contenido analizable simbólicamente desde esa valoración.
Y ojo, el valor también eventualmente puede ser retomado, ya que pueden combinarse, o sea, ya que pueden hablar entre ellos, ¿verdad? El valor también puede ser, por así decirlo, voy a decir, voy a usar un verbo nada técnico. El valor también lo puede jalar la norma, en el sentido de que también cuando se quebranta la norma, ¿ya? También empiezan a aflorar y a operar valoraciones sobre el quebrantamiento mismo de la norma, ¿ya? Pero entonces, el punto es, aquí Maliandi lo que está diciendo es que nosotros podemos jugar en mundos posibles que sean, atendemos a las normas, atendemos a las reglas, o bien atendemos a simplemente a cómo le doy significado a una acción o a una norma determinada. Y él lo ve como dos mundos que pueden eventualmente dialogar entre sí, pero que desde su operatividad son distintos y son distinguibles, ¿ya? Analítica y metodológica, funcionalmente, son distinguibles entre sí. Por eso es que apelan a criterios distintos, apelan a funcionamientos distintos, ¿verdad? Eh, podríamos decir que además pueden eventualmente interactuar entre sí. O sea, del valor yo puedo generar también una regla, de una valoración. Eventualmente yo puedo derivar un deber, eso también eventualmente es posible, y al revés, ¿verdad? La norma puede estar ahí y puede operar sobre una subjetividad de manera tal que la regla misma se convierte en algo valioso. Para muestras, digamos, yo creo que ejemplos podrían aflorar acá de cómo la gente muchas veces nunca se ha cuestionado una regla, un determinado eh, imperativo, digamos, un determinado uso o una costumbre, nunca se lo ha cuestionado, pero como es lo usual, como es lo que debe hacerse, se lo valora en positivo, independientemente incluso si lo quebrantan. ¿Se entiende? Vamos a ver, y voy a decir algo, digamos, que uno escucha mucho en la cotidianidad, digamos, costarricense. Vean que, por ejemplo, el esquema moral costarricense está teñido mucho de esas reglas que devienen o que derivan de lo religioso, ¿verdad? Y sin embargo, no sé si ustedes han escuchado decir esto, yo lo escuché decir, o sea, si a mí me hubieran regalado un colón por cada vez que lo escuché, ahorita no tendría los problemas que tengo por ser profesor de filosofía, digamos, ¿verdad? Pero en Costa Rica uno, por ejemplo, esa moralidad cristiana que hay, esa moralidad incluso podemos decir en general católica, que la gente dice, no, yo soy católico, pero soy no practicante, o soy católico, pero como que no voy mucho a la iglesia, o cosas por el estilo. Y cuando uno se pone a ver, muchas veces pasa que hay gente que sabe que dentro de un entorno con ese tipo de moralidad, eh, las acciones deberían ir direccionadas deberían ir hacia una dirección, digamos, pero la decisión de la gente no necesariamente va en esa dirección, aun cuando siga identificándose simbólicamente con ese entorno general de explicación. ¿Ya? Sigue siendo católico, aunque no cumpla con las cosas, ¿se entiende? Hay una laxitud ahí. Y me parece que este es un ejemplo en el cual uno puede aplicar precisamente esa manera curiosa en la que interactúan estos dos mundos, digamos, de la norma y del valor sobre la acción, sobre la norma misma, o cómo operamos simbólicamente, digamos, y definimos eso que llamamos valor. No sé si tienen algo que agregar a propósito de eso. Los demás grupos, algo que tengan que decir, o las demás personas, ¿cómo lo ven? Ven Profe, que, por favor. o sea, al final, ¿cuál sería como la diferencia básica y fundamental para uno poder como captar? Es que veo como que a veces me parece que el valor es una cuestión muy subjetiva, pero también la moral y puede ser un poco subjetiva. Entonces me queda como chocando un poco de... Claro.
Una diferencia posible, Raudin, es el lugar a donde situamos una cosa y otra. Por ejemplo, este, ciertamente, vamos, hay puntos, hay momentos en los que, como le digo, interactúan de manera tan cercana, están tan integrados uno en la otra o una en el otro, en que es muy difícil, de verdad, eliminar del contenido de una norma o sea, de una norma, de lo que dice una norma, es muy difícil a veces eliminar también su contenido valorativo, ¿verdad? Esa distinción muchas veces puede ser también meramente analítico. Pero básicamente acá lo que tiene que ver con la parte deontológica de la distinción es que se establece en un deber que de alguna manera se autonomiza o tiene pretensión de autonomización de la subjetividad de quien se enfrenta a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser incluso eso un punto meramente desiderativo, o sea, pero la norma en principio, ¿y cuáles son en ese sentido las reglas más exitosas? Más exitosas también lo digo entre comillas, son las que se independizan de una manera tal que operan casi que ellas solas, en independencia casi que de la decisión de los individuos. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa o cuál es un problema que puede ocurrir a partir de una norma o un deber? Que la gente simplemente lo asuma sin ningún cuestionamiento, ¿verdad? Entonces, ahí lo que podríamos hacer es que algo que distingue a la norma es que es una estructura de acción, digamos, una línea general de acción que eventualmente puede independizarse del individuo que lleva a cabo la acción o que opera a partir de esa norma, a partir de ese deber. Es más, incluso en el imperativo kantiano, uno puede ver que muchas veces de lo que se trata es de que a partir del reconocimiento del contenido de deber que se deriva del imperativo, el individuo realmente lo que tiene que hacer es hacerle caso a eso, a lo que llega racionalmente y todo lo que usted quiera, pero de lo que se trata es que una vez que estableció el imperativo, ahí va. Esa es la dirección a seguir en relación con la acción. Entonces, es realmente una estructura, es una estructura que opera a partir de reglas que le son dadas, digamos, a partir de cierta racionalidad, de cierta manera de pensarlo, de cierta manera de reflexionarlo, y en ese sentido, de alguna manera, esto hay que matizarlo más adelante, pero de alguna manera se puede autonomizar del individuo. Se puede autonomizar del individuo en el sentido de que puede incluso darle la espalda a las peculiaridades individuales de cada quien. Entonces, el deber, la norma en ese sentido es más formal, es más estructural en ese sentido, en tanto que regla. ¿Ya? Puede ser independiente de la subjetividad. Y el valor lo vamos a ver como algo que está más bien más cercano al individuo, como algo que requiere, o sea, el llenarlo de sentido al valor, a este darle un significado, depende siempre de ese individuo, digamos. No podría eventualmente darle la espalda. ¿Ya? Ahora, de nuevo, llega un momento en que muy fácilmente algo que podemos entender simplemente como un valor, básicamente se convierte en una regla. ¿Por qué? Porque se impone desde el valor una manera de ser, una manera de actuar. ¿Se entiende, Claudia? Perfecto, profe, ya me quedó claro. Ahora, insisto, hay momentos en los que esto simplemente no, es imposible, digamos, ver la distinción entre una y otra, pero la idea es que el mismo Mariandi dice que esto lo que tiene que servir es como un criterio de orientación. ¿Para qué? Para poder hacer evaluaciones, para poder hacer, en este sentido, éticas, para poder hacer reflexiones éticas a propósito de lo que está ocurriendo en un determinado entorno, ¿verdad? Entonces, la contraposición aquí en esta primera dicotomía que estamos viendo es
entre lo, lo de lo deóntico. Ustedes saben, deontos, la palabra deontos significa deber en griego, es lo que debe hacerse, y por eso lo que se convierte en una regla. Y esto lo está contraponiendo Maliandi a lo axiológico, que axios más bien significa lo valioso, lo que en ese sentido tiene algún significado. Él mismo en algún momento hace la explicación de que la teoría del valor inicia originalmente como una explicación meramente económica, ¿verdad? En teoría económica. Y que de ahí se importa, por así decirlo, a la discusión ética, ¿verdad? Entonces, valioso en ese sentido es lo que ocupa un lugar importante, preeminente, en este sentido que estamos hablando de teorías éticas en la explicación, ¿verdad? Y a partir de ahí, incluso a partir del valor, se puede juzgar y se puede ver, y se puede hablar del sujeto que se adecua a ese valor o que genera ese valor o que interactúa con ese valor. ¿Se entiende? Emanuel tiene levantada la mano. Sí, profe, tenía una pregunta. O sea, Adelante. usted mencionó que el valor es algo subjetivo, ¿verdad? ¿Cómo, Ajá. cómo puede hacer uno para no caer como en el relativismo, para decir que cualquier cosa puede ser buena si a mí me parece que eso es bueno? Claro. La ventaja es que esto es un curso de ética social, entonces voy a apelar al apellido del curso, ¿ya? Vamos a ver. Un criterio, Emanuel, es que hasta el más individualista de los individuos debe partir de un hecho, y es que su individualidad está definida. Vamos a ver, hasta en la teoría más individualista, la individualidad está definida desde lo que tiene al frente. ¿Qué quiere decir esto? Habrá que ver cuáles son, de nuevo, los parámetros, los criterios a partir de los cuales el darse a sí mismo ese contenido o darle significado a sus acciones de manera completamente individual, sin atender a nada más, habrá que ver cuáles son los parámetros o los criterios explicativos a partir de los cuales eso es posible sin mayor problema en el funcionamiento. Ese es un criterio, digamos, porque efectivamente, no todos los valores en ese sentido pueden coexistir, no pueden vivir juntos, porque habrá algunos que son opugnantes entre sí. Y eso generará necesariamente problemas ¿cómo decirlo? En la interacción de los individuos. Entonces, en ese sentido, ese sería un primer criterio. Otro criterio posible, Emanuel, sería, ahora sí, aquí estamos contraponiendo explicativamente valor y deber. Bueno, habría que ver cómo estos dos elementos, que los estamos explicando como contrapuestos, operan ya no solo en la explicación que estamos dando, sino cómo operan efectivamente en el llevarse a cabo las acciones de los sujetos, de los individuos, de los grupos sociales. Entonces, eso de alguna manera establecería algunas reglas mínimas que permitiría a los individuos eficientemente llevar a cabo sus acciones. Si no, muy probablemente se convierta en algo problemático. Vamos, esto me recuerda, o esto lo podemos ejemplificar a partir de la discusión que surge muy interesantemente en la modernidad con los contractualistas. ¿Qué es lo que teorizan los contractualistas? ¿Cómo es que podemos teorizar que hay la posibilidad de ponernos de acuerdo por lo menos en algún nivel como para no matarnos entre todos, entre todas? Eso hay que explicarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente vemos que de alguna manera generamos la interacción posible en grupos sociales. Si no fuera porque llegamos a alguna operatividad mínima, el grupo social simplemente no es viable.
eso poniéndolo como ejemplo, digamos, de cómo esto se ha teorizado, digamos, a partir de la modernidad. Ahora, véalo que en los casos límites, ¿qué es lo que pasa? Que esto se quebranta. Ya cuando llega un punto en el que ya no hay manera de reconocer más que las valoraciones individuales de cada quien, entonces ahí esto se vuelve simplemente el que se puede imponer más. O sea, siguiendo de nuevo en esta línea de la explicación de los contractualistas. Vamos, o sea, se me ocurre ahorita Walking Dead. ¿Ya? Eso es lo que pasa en Walking Dead. ¿Ya? Cuando no hay manera de el reconocimiento de la validez de ningún tipo de norma, de ningún tipo de deber, obviamente, ¿qué es lo que se acentúa? El actuar individual. Y cuando la valoración individual es en última instancia el criterio, entonces, ahorita el que sale, Hobbes está levantando la mano. Ahí veo, ¿ya? Hobbes está levantando la mano y lo que quiere decir en este momento Hobbes es decir, no, vean, si eso pasa, aquí simplemente es ver quién puede más y van a ver a cómo le toca a cada uno, ¿verdad? Eso es lo que pasaría eventualmente. Entonces, ¿cómo se evita eso, Emanuel? Bueno, se evita generando las líneas de contención operativas, digamos, en las posibilidades de interacción individuales, voy a decirlo así, individuales, subjetivas y sociales, que es de lo que se va a tratar el curso a partir de Bauman, van a ver. Sí, Emanuel, más o menos. Sí, gracias, profe. Perfecto. Un par de cosas que habría que hacer acá es clarificar efectivamente, entonces, ¿qué sería una ética normativa y qué sería una ética axiológica, ¿verdad? En ese sentido, lo que queremos ver es si la ética lo que trata es de recurrir en última instancia a criterios de deber, pues obviamente, entonces lo que va a establecer es o bien reglas a partir de las cuales la acción debe perfilarse, o bien criterios a partir de los cuales la norma sirve para evaluar las acciones, o bien criterios a partir de los cuales podemos entender que hay una, voy a decirlo así, voy a usar la palabra desiderabilidad, o sea, ¿cuál sería el perfil que nos permite entender que ciertas acciones son deseables a partir de sus posibilidades dentro de un entorno determinado? ¿Verdad? Entonces, eso, si la ética es, en ese sentido, normativa, sería lo que la caracteriza. Y si la ética es más bien axiológica, entonces lo que estamos convirtiendo es al valor, el problema de la fundamentación de la acción o de la explicación recae ya no en una regla, sino en el contenido a partir del cual explicamos esa acción o las relaciones, digamos, entre los individuos que llevan a cabo las acciones, van a estar explicadas y van a estar fundamentadas a partir ya no de reglas, sino de ese darle un significado a la acción y de construir un significado para la acción propiamente dicho. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué tal si respondemos a qué serían valores, digamos? Yo creo que ya eso más o menos lo hemos visto. Ahora, el punto es, si ustedes vieron, Maliandi por un lado dice, ¿cómo es que podemos explicar esto en ética? Bueno, podemos hacer explicaciones como un poner enfrente al deber o poner al deber enfrente del valor. Dos cosas que funcionan de manera distinta, ¿verdad? Una regla y un significado, por decirlo rápido y tal vez mal, pero regla, valor, simplemente. Ahora, quedándonos con el valor, Maliandi dice, y esto lo podemos desplegar también cuando la ética es axiológica, también podemos hacer dicotomías axiológicas, en el sentido que
de lo que significa de que ahora lo que vamos a comparar no es un valor con algo externo al valor, un valor con algo que no es un valor, por ejemplo, cuando contraponíamos valor con regla, sino que ahora la dicotomía va a ser entre dos valores que señalan contenidos distintos. De la misma manera que decíamos ahora, cómo es que cargamos de significado una acción, cómo es que le damos en ese sentido cómo es que a eso le damos un lugar simbólico. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver las acciones o ver la explicación sobre la acción en función de dos polos, por así decirlo, o de dos significados que sean contraponibles entre sí. Por los ejemplos que él pone son bien y mal, o sea, vamos a ver, si la ética la vamos a hacer funcionar en relación con la contraposición entre estos dos valores, entonces por un lado va a estar un valor positivo o un valor, y por otro lado un valor negativo o un disvalor, básicamente. Jesús, ¿tenés una pregunta? Sí, perdón. Pero David, entonces, ¿cómo podemos poner a operar una, por ejemplo, ahí él cita a Max Keller como una ética de valores o fundada en los valores, pero, o sea, ¿cómo podemos contraponer dos valores y luego sacar una conclusión de eso sin volvernos, digamos, sin hacer deontología, digamos, o sin acudir a un deber, digamos? Claro. No es imposible. De hecho, en algún momento estaba yo explicando, yo éticas del deber, y alguien lo que me decía es que las éticas del deber son mucho menos normativas y más desiderativas de lo que uno quisiera. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en Kant uno puede hacer la siguiente explicación. Cuando Kant lo que explica, o quitamos a Kant, no importa, cuando estamos haciendo una explicación de una ética del deber, de alguna manera lo que estamos diciendo o tratando de decir es, la moralidad se compone o se construye a partir de actuar de esta manera, ¿verdad? O sea, el deber. Ya sea una norma tácita o explícita, no importa. Pero el deber es, en última instancia, el que define la moralidad, ¿lo ven? Y entonces, ahora sí, una vez que yo sé qué es lo que debo hacer, es imposible, y ojo, es imposible que eso no se convierta también en el principio a partir del cual empiezo a cargar de contenido valorativo las acciones que surgen de ese deber. Incluso, vean, cuando Kant pone el ejemplo de la persona que quiere suicidarse y que no se suicida porque la razón lo persuade de hacerlo. Él dice, aquí tenemos el mejor ejemplo de una persona que está actuando por deber. ¿Por qué? Porque su deseo, su ímpetu está en terminar consigo mismo, pero su razón lo contiene. Es el reconocimiento del deber y a partir de eso podemos estar seguros de que la regla racional funciona. Bueno, de la misma manera que Jesús lo está diciendo, es muy difícil a partir de ahí no empezar a decir, bueno, y esa acción entonces es también valiosa en sí misma, ¿verdad? Entonces, claro, tiene razón Jesús, es muy difícil no es posible que uno no derive del valor un deber eventualmente. Ahora, la diferencia es que la explicación, ¿a qué refiere la explicación en primer lugar o de manera primordial? Si la explicación refiere primordialmente al valor como criterio, entonces eso es también lo que me la perfila. Y que eso se convierta en un deber es algo sucedáneo. Es algo que viene, pero no es lo que define en ese sentido la discusión o la reflexión moral. Entonces, ese sería el criterio, Jesús. Por eso es que decimos que aquí lo que importa es qué es lo que podemos utilizar como principio explicativo. Vea que incluso tal como usted me lo explicó, el deber deriva del valor. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor es más fundamental.
independientemente de que puedan coexistir en la explicación a la que nos estamos refiriendo. En el otro punto que yo estaba tratando de explicar, el valor podría derivar más bien del deber. ¿Qué quiere decir esto? Que la fundamentación está en el deber y eventualmente podría derivar en un valor. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es lo que está más a la base de la explicación? Bueno, en eso es en lo que tenemos que fijarnos para categorizar una teoría como una o como la otra. ¿Mejor, Jesús? Claro, perfecto, gracias. Muy bien. Entonces, vea que incluso, si ustedes lo ven en el cuadro de la página, aquí la tengo abierta, en el cuadro de la página 38, Maliandi, incluso cuando está haciendo la dicotomía axiológica, pone deber y no deber como valores. Cuando antes deber simplemente era lo que definía a la teoría como más bien deóntica o deontológica, ¿ya? Pero en este caso, realmente a lo que remite es al criterio mediante el cual se define, o la teoría define sus líneas generales de acción. Sí. Básicamente, en esta segunda contraposición, la dicotomía axiológica, lo que importa es cuáles son los valores que intervienen, ¿ya? No contra qué se corresponde o se contrapone el valor, sino cuáles valores se contraponen entre sí. No es gran cosa, digamos, lo que habría que explicar más acá. Luego, veamos la tercera pregunta ahora. Ya nos quedan 20 minutos. ¿Cuál sería la diferencia entre el deber y lo fáctico? A ver si alguien participa ahí. ¿Deber y fáctico? Profe, Adelante, Marco. yo tengo algo aquí anotado que lo hice con mi grupo, que definimos deber de que está atravesado por el imperativo kantiano, está impuesto, te viene de la norma, tiene que ver mucho con la norma, y lo fáctico no necesariamente está atravesado por el deber. Hay libertad de juicio, sin oportunidad de reflexión, es contingente, no está estipulado. Es decir, que es muy, muy similar a la diferencia entre valor y norma. Eso fue lo que entendimos. Yeah. Eh, Ok. Gracias, Marco. Aquí podríamos también lo que usted agrega, lo que usted dice está bien. Es algo a señalar, digamos, entre la norma, digamos, y lo que no sería la norma. Habría que también agregar algo, y es que incluso uno puede hacer la contraposición del deber y lo fáctico cuando simplemente estamos explicando una teoría desde solamente el deber. ¿Qué quiere decir esto? En la explicación puede tener valor cómo es que definimos el deber, independientemente de que en la acción ese deber no se lleve a cabo. A propósito de que hemos venido mencionando a Kant durante toda esta sesión, una de las críticas que se le llevan a cabo a Kant es, bueno, a Kant, incluso hasta hay memes que mencionan a Kant ahí como un robot, ¿ya? O sea, sale un robot diciendo, creo que es la tercera formulación del imperativo categórico, ¿verdad? Sale ahí, y se le están saltando los resortes, porque además es tan difícil que hasta para un robot eso es demasiado comprometedor, ¿verdad? Pero el punto es, en Kant, una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿y quién actúa según el imperativo categórico y cuándo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Yo le decía hace un año, creo, en el curso de la libertad en Kant, yo le decía a la gente, vean, si de verdad el imperativo categórico la gente lo cumple, es algo que se lleva a cabo 4 veces en la vida. Yo hacía la referencia a la película de Deadpool. No sé si la vieron. La película de Deadpool, cuando Colossus le dice a Deadpool, no, es que la gente cree que las personas, que los héroes son héroes tiempo completo.
que uno se levanta de ese coloso y se lava los dientes como un héroe, desayuna como un héroe, ¿ya? Se baña como un héroe. ¿Ya? Lo mismo se puede decir con el imperativo categórico kantiano. ¿Ya? Digamos que 4 veces en la vida sería mucho, digamos, cumplir con el imperativo categórico. No, y es que no es necesario, uno no se levanta cumpliendo el imperativo categórico, uno no se lava los dientes cumpliendo el imperativo categórico. ¿Por qué? Porque todo lo que es, lo que se da, digamos, en las acciones más corrientes en la vida son básicamente puros imperativos hipotéticos. Pero el punto aquí es la contraposición que uno puede hacer incluso en Kant entre el contenido que se reconoce en la reflexión que nos lleva a postular un deber y simplemente lo meramente descriptivo que uno puede decir de llevar a cabo la acción. Incluso aun cuando el deber se reconozca y no se cumpla, ahí está operando, digamos, o más bien, ahí es donde podemos reflexionar entre esa diferencia entre lo que es el deber y el darse, digamos, un hecho específicamente. Tengo a Emanuel, bueno, de hecho a los dos Emanuel, vamos, bueno, ya Emanuel. Perdón, Ajá. es que cuando estaba en su explicación de Deadpool me vino a la mente lo de que uno no siempre cumple con el imperativo categórico como debería ser, pierde siempre los dientes como héroe, eso. Me puso a pensar en eso en en el diálogo de Protágoras de Platón, que si no me equivoco, en una parte, entre el diálogo de Sócrates y Protágoras, discuten eso, de que uno basta con llegar a ser bueno o virtuoso, sino que la virtud se debe mantener, o sea, que es como un ejercicio práctico de todos los días. O sea, no sé si eso está relacionado o no. Me está haciendo... Sí, ahora lo que estaba mencionando yo también es que, por un lado, no todas las acciones tienen el mismo contenido moral. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y segundo, la contraposición entre deber y ser, entre lo que establecemos como una norma y lo que efectivamente se da en las acciones de los individuos, esa contraposición también es muy reveladora también, muy reveladora de dos formas de existencia, digamos, de entornos morales posibles. En el caso del Protágoras, estamos más bien hablando de un deseo, digamos, más bien de mantener la virtud como una constante. En este otro, lo que hacemos es que cuando contraponemos, podríamos explicar por qué se da que la virtud no se mantiene como constante cuando la gente no actúa virtuosamente, aun cuando reconoce los criterios a partir de los cuales podría ser virtuoso. Porque el punto es, incluso para los más sabios, hay la posibilidad de eventualmente no actuar virtuosamente. Qué sé yo, no sé, en un momento determinado, flaquea, digamos, de alguna manera la virtud y comete algún error y punto, ¿ya? Entonces, eso también deberíamos poder explicarlo. En el asunto con la discusión del diálogo, tal como la estás presentando, es más bien ese anhelo, digamos, o esa propensión, digamos, a ser virtuosos, ojalá, de la mejor manera y en la mayor cantidad de actos posibles, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros solo queremos explicar en función del deber, el problema es que veríamos la contraposición, o sea, cuando la gente no actúa como deber, no actúa según el deber, el problema es que podríamos quedarnos sin poder explicar eso también. Y la idea es que también eso tenga una explicación. Y esa explicación puede recurrir meramente a lo fáctico. O sea, en la explicación ética uno puede decir, bueno, sabemos que la norma es esta, incluso sabemos que la valoración es esta, y a partir de ahí sabemos que lo deseable es esto, y también sabemos que la gente eso no lo cumple. Y podemos decir, y por estas razones. A veces las razones son, no sé, desde culturales
hasta coyunturales. Se me viene a la mente un ejemplo para hablar de esto, ¿ya? Vean cómo en Costa Rica nosotros tenemos muy integrado el deber ser y el ser como contrapuestos a propósito de ciertas cosas. Por ejemplo, la famosa hora tica. Nosotros sabemos, ya sabemos que somos impuntuales, ¿verdad? Y eso lo vemos como, de alguna manera, como algo normal. ¿En qué sentido? De que sabemos que la puntualidad es algo bueno, pero no partimos del hecho de que vamos a ser especialmente puntuales. O que la gente, o vamos, en Costa Rica, para ciertas cosas, si la gente no es especialmente puntual, no necesariamente pasa nada. Independientemente de que valoremos y de que entendamos y de que podamos ubicar como valiosa o como adecuada o como una buena regla, para poner simplemente los parámetros que hemos venido hablando, a la puntualidad como criterio. ¿Se entiende, Manuel? Sí, sí. Perfecto. ¿Y Manuel González? ¿Tenías la mano levantada también? Ah, no, profe, ya me quedó claro, es con eso que le dijo el compañero. Ah, ok, perfecto. Ve, un Emanuel vale por dos, qué manera. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, veamos, veamos la última pregunta, que es la que tiene que ver con la caricatura. Con la caricatura. Porque ahí simplemente de lo que se trata ahora sí es de aplicar efectivamente los entornos de reflexión moral que menciona Maliandi. Ustedes vieron que es simplemente, vamos a ver, el esquema es, cuando uno ve simplemente el disco que él dibuja, hay que saber ubicarse ahí, es como un mapa, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles? Los niveles que empiezan en el etos prereflexivo y que terminan en la metaética, lo que van es, por decirlo de alguna manera, subiendo el nivel de reflexión desde lo más prereflexivo, que es la acción que no da cuenta de sí misma. O sea, cuando un individuo o un sujeto simplemente lleva a cabo una acción y no está pensando en lo que está haciendo, porque no quiere, o porque no puede, o porque no sabe, o porque simplemente no lo ha hecho, hasta el punto en que podemos hablar de la metaética como la reflexión. Es más, lo voy a decir de una vez. La reflexión sobre la reflexión que opera sobre la acción. ¿Verdad? Ustedes me imagino que eso lo vieron. Entonces, aquí de lo que se trataba en la caricatura era de ubicar cada uno de esos momentos o de esos ámbitos o de esos niveles tal como los tiene Mariandi. Entonces, quisiera ver si me dicen, bueno, ¿cuál sería el etos reflexivo acá? ¿Cuál sería ahí ya después el nivel de reflexión moral, ya sea descriptivo, normativo, o metaético, tal como aparece en la caricatura? ¿Cómo lo ven? O lo ubicaron o no lo ubicaron? ¿O hubo alguno de los entornos de Maliandi que les costó ubicar acá? Escucho. Si esto fuera un examen, digamos, y yo les preguntara más bien, si hiciera la pregunta directamente ahí, en la caricatura, ¿a dónde tenemos un etos prereflexivo? O cómo podríamos explicar una acción a partir del etos prereflexivo, a partir de la caricatura. Profe, tal vez donde él se pregunta si debe hacer trampa. Sí, ahí el asunto es que se está preguntando. ¿Cuál sería la diferencia entre preguntarse y un etos prereflexivo, Rauding? Disculpe, ¿cuál es la pregunta, profe? Usted fue el que preguntó, ¿verdad? Es que no estoy viendo. No, yo no, profe. Ay, perdón, es Rauding, que le caí encima, perdón. ¿Quién fue que preguntó? ¿O quién fue que aportó? Y yo, Emanuel, Ay, Manuel. es que en el reflexivo él como que argumenta por qué debe copiar o por qué no debería copiar. En el reflexivo, sí.
Pero Pero el yo hasta... prereflexivo, Ajá. creo que él como que describe la situación y se pregunta como qué debería hacer. Pero de nuevo, vea, una descripción y una explicación no es prereflexiva. Vamos, entonces expliquemos qué sería el nivel prereflexivo. El nivel prereflexivo es hacer sin más. Es el hacer sin dar cuenta de su hacer. ¿Ya? Como cuando, qué sé yo, vamos a ver, a partir de la ambientación que describe la caricatura, puede que alguien simplemente copie y no se preocupe por hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene completamente interiorizado, porque ya simplemente está completamente normalizado, ¿ya? Simplemente copia y ya, ¿no? No hace ninguna reflexión a propósito de eso. Por eso es pre-reflexivo. Porque es simplemente la acción sin darle un contenido explicativo, en la medida en que eso, en que simplemente la acción se lleva a cabo, en que la acción simplemente ocurre. ¿Se entiende, Emanuel? Profe, quiere decir que entonces no hay un ethos prereflexivo Uno lo en la podría imagen. recomponer, efectivamente. El hecho prereflexivo aquí sería simple, no sé, ¿cuáles son acciones que se están llevando a cabo aquí? Simplemente, las que, en este caso, las acciones prereflexivas en esta caricatura son las que no tienen absolutamente ningún contenido moral. Lo que se está llevando a cabo sin cuestionarse es simplemente, mira, estoy conversando, ¿ya? Vean que la reflexión no es sobre estar conversando, no es sobre estar, estoy aquí, voy con Calvin o voy con Hobbes hablando, ¿va? Eso sería, digamos, una acción completamente prereflexiva en este entorno. Ojo que las acciones prereflexivas también pueden carecer de contenido moral. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, vamos, lavarse los dientes no es algo que en principio sea bastante definitorio en términos éticos, que yo sepa, digamos. ¿Ya? O sea, eventualmente puede ser un acto de consideración a los demás, ¿verdad? Pero lavarse los dientes o las acciones más básicas, en ese sentido, al no tener contenido moral, pueden quedarse perfectamente en el nivel prereflexivo que no nos interesa, ¿verdad? Ahora, hay acciones morales, hay acciones llevadas a cabo que tienen contenido moral y que pueden ser asumidas de manera prereflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción simplemente no se dota de un contenido explicativo de ningún tipo. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, ¿a dónde estaríamos, por ejemplo, en relación con la reflexión moral? Ya si esa no la vimos en la caricatura, yo creo que sí estamos en problemas. ¿A dónde hay ahí reflexión moral? ¿Alguien? Yo creo que la reflexión moral está en el momento en que el niño se pregunta, o sea, que si está bien haberse copiado o no, Efectivamente. tomando en cuenta, tomando en cuenta que puede reprobar o no puede reprobar, y otros que hacen esa acción de copiarse y no copiarse. Bien, efectivamente. Ahí hay reflexión moral. O sea, eso está bastante fácil. La reflexión moral, entonces, es simplemente aplicar criterios explicativos a un contenido, ya sea una acción, a una norma, a un valor, a lo que quiera que sea, ¿verdad? Ahora, en la caricatura, Marco, Sí, profe, pero es que no tiene que ver con la caricatura. Se me vino una duda ahora que estaban hablando de lo de lavarse los dientes, que no tiene ninguna consecuencia moral. ajá, Eh, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, por el simple hecho, o sea, yo sé que no es un retraso, más bien es una necesidad higiénica, pero por el simple hecho de unos minutos más eh, que que estuvo lavándose los dientes, entonces hace que desencadene unas, como el título del libro, una serie de eventos desafortunados, o sea, que por simple el hecho de atrasarse por eso, eh, causó un evento de que
una persona estuviera en espacio y tiempo exactos para que pasara algo malo que es por culpa suya de haberse atrasado. No sé si me explico. Sí, comprendo. Sí, pero ese ligamen es completamente circunstancial. Es Ok. completamente circunstancial. No sé, es como que de la misma manera que, no sé, eventualmente yo puedo ir por la calle, digamos, y me doy cuenta de que bueno, cuando uno salía, ¿verdad? Cuando había calle a la cual salir, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eventualmente, digamos que voy en un apuro de lo que sea y de pronto yo me doy cuenta de que mis zapatos están con los cordones sueltos. Y así, inopinadamente, simplemente lo que hago es que me agacho en la acera a amarrarme, a amarrarme los cordones. Y detrás mío venía también alguien apurado y no le da tiempo de capearse el hecho de que yo esté ahí acuclillado, amarrándome el zapato y se tropieza conmigo, se cae, se esnuca o pega la frente en la banqueta en la banqueta y con eso, no sé, hasta ahí llegó, digamos, ya. ¿Y para qué COVID, verdad? O sea, simplemente pegó en una piedra, se hizo un daño y qué sé yo, hasta se pudo matar, ¿verdad? Eh, sí, ahí el acto es meramente circunstancial, no. Recuerde que también vamos, en algunas explicaciones a propósito de la teoría ética, la acción también tiene que tener algún tipo de decisión de por medio, de dirección también, de De voluntad de por intención. medio, de intencionalidad, efectivamente, para que pueda entrar ya dentro del ámbito moral. Lavarse los dientes, obviamente, sí tiene una intención, tiene todo eso, pero no en la dirección de la consecuencia que usted está relatando. Usted se Ok. estaba lavando los dientes y el valor de la acción, lavarse los dientes, estaba relacionado con lo que usted mismo mencionó como una medida higiénica. Y circunstancialmente atrasó, pero no es algo que de suyo necesariamente se derive. Si es algo que se deriva de suyo necesariamente, entonces ya eventualmente habría que integrarlo dentro de lo que estamos entendiendo como de lavarse los dientes como un acto, ¿verdad? Pero ya eso es, insisto, circunstancial. Ok. Gracias, profe. Pero me parece, sí, buena aclaración, buena aclaración. Muy bien, ética descriptiva en la caricatura. Y cuando está dando cuenta del acto reflexivo, ¿no? O sea, aquí donde él describe todo el proceso de la reflexión. Efectivamente. ¿Y qué es lo que hace la ética descriptiva entonces? Es simplemente una explicación que retrata circunstancias, acciones o incluso sí, acciones llevadas a cabo o posibles, ¿verdad? A partir de los criterios que me permiten acercarme a ellos, ¿verdad? Y es descriptiva en el sentido de que de lo que se trata es simplemente de evidenciar algo que ocurre, algo que está ahí y que puede ser observado. Y que en tanto que puede ser observado, puede ser explicado, ¿verdad? A eso es a lo que se dedica básicamente la ética descriptiva, ¿verdad? También vean en el último cuadrito de la parte de arriba, cuando dice, bueno, es que la mayoría de las personas hacen trampas. Esa proposición es completamente descriptiva y calza con eso, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que esto no es demasiado retador, ¿verdad? ¿A dónde estaríamos en la metaética? ¿Puede haber metaética en la caricatura? Si la hay, ¿a dónde? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Bueno, nosotros lo ubicamos como es que no sé cómo describirlo porque como no soy yo la que está enseñando la pantalla. En la primera viñeta de la segunda parte, donde él da, Esta. ajá,
donde él da cuenta no solo de la cuestión ética, sino que trata de buscarle una causa que ya es externo a lo si es estrictamente bueno o malo lo que estaba haciendo. No sé si está. Vamos a ver, empecemos por definir entonces qué es una perspectiva metaética. Profe, Por favor. bueno, si dicen que la metaética, yo lo considero como el origen de lo que nos indica lo bueno y lo malo. En este caso, en la imagen sería como lo que hace pensar al niño en que si está bien o está mal copiarse en Ya, el examen. ya. Habría que hacer una precisión más bien ahí, Lincoln, en el sentido de que, vamos a ver, Maliandi lo que está tratando de explicar aquí es que esos niveles, esos ámbitos, lo que van haciendo es como retomando la explicación anterior y la van abarcando. Por eso es que primero está el etos prereflexivo, que es la mera acción. Después sería ética descriptiva o eventualmente reflexión moral, que están en un mismo nivel, que lo que hacen es que toman la acción y hacen una explicación y ubican explicativamente esa acción. Eso es ya establecer, digamos, una explicación, es ya hacer una ética a propósito de eso. Y la metaética lo que hace es que observa las explicaciones éticas posibles entre sí, desde afuera de ellas, y permite hacer explicaciones que compare estas otras éticas. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiere decir esto? Veámoslo como una metáfora visual. La acción sería lo que está en un principio. La ética, ¿qué es lo que hace? Se eleva desde la acción y la ve desde arriba, por así decirlo. ¿Para qué? Para poder explicarla, para poder entenderla. La metaética, ¿qué es lo que hace? Sube un poco más y tiene una perspectiva desde la cual ahora lo que está observando no es solo la acción moral, sino también diferentes teorías éticas que pueden explicarla. Y la metaética de lo que se encarga es de explicar los criterios mediante los cuales operan estas teorías éticas y las puedo comparar entre sí o las puedo valorar o lo que sea. Por eso metaética, meta, lo que está más allá, entre medios, pasando de, digamos, en este caso, las teorías éticas. Entonces, ¿por qué, Emanuel, tal como lo estabas entendiendo, más bien lo que hacías es que tirabas la metaética hacia lo más fundamental? Y no, más bien la metaética lo que hace es que lo que busca es una perspectiva que permita abrir más la explicación de manera que yo pueda explicar las teorías a partir de las cuales yo reflexiono sobre la acción. ¿Se entiende? Es como que cada explicación va abarcando más cosas. Cada explicación va abarcando más cosas. Sí, Emanuel. Perdón, Lincoln. ¿Se fue Lincoln? No, sí, está bien, profe. Ok. Entendido. Perfecto. Muy bien. Y ética normativa. Ya por ahí terminando. Ahorita son las 3:05. Ética normativa. Profe, yo creo que es cuando él es consciente de que la norma existe, o sea, que no se debe copiar en un examen. Sí, ahí está. Obviamente, donde encontremos una norma, podemos hablar, bueno, sí, aquí hay, la norma existe y por lo tanto, pues hay una explicación ética que se refiere que podemos poner a funcionar en función de la norma, a partir de la norma, o con la norma como fundamento. Bien, vamos a ver. Con esto, digamos que ya lo que estamos haciendo es cerrando, propiamente hablando, el texto de Maliandi. Y con esto, simplemente ciertas definiciones generales. A esto podemos volver una vez que ya entremos al texto de Bauman y al texto de Cortina. Con Bauman y con Cortina, que son las lecturas que vienen, tratemos de ver esta especie como de esta contraposición que habría
entre lo que está explicando Bauman en función de la posmodernidad y después vamos a ver lo que también explica Cortina en función de los criterios a los cuales responde cada una de estas dos tendencias. ¿Y qué quiere decir esto? Recuerden, con Cortina, pónganle mucha atención a todo lo que sean criterios universalistas, lo que son criterios que tratan de hacer explicaciones homogéneas, abarcantes de todo lo moral. Y en Bauman, más bien, traten de ver los criterios a partir de los cuales uno podría fundamentar una crítica a ese tipo de visión en primer lugar. Sí. Bien, entonces, siendo esto así, quedamos aquí por hoy, a menos que tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Les agradezco estos minutos de más, de verdad que muchas gracias por su tiempo. Y si no tienen alguna pregunta, igual ahora tenemos atención a estudiantes a las 6 y mañana también. Entonces, para que si tienen alguna consulta se puedan conectar entonces. Y nos estamos viendo. Las personas que matricularon por aprovechamiento, entonces por favor conéctense a la sesión ahora más tarde o mañana y ahí empezamos a resolver lo de su puesta al día. Muy bien. Por ahora, muchísimas Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, profe. Buenas tardes.